Buenos días, chicos. El día de hoy nos toca ver a la madera como un material para acabados y construcción. Esa es la segunda temática de nuestra materia de materiales de construcción y procedimientos de construcción 3. Vamos a conocer a la madera. Marta, no sé si nos puedes apoyar con esa diapositiva. Sí, tradicionalmente la madera como materia arquitectónica se ha asociado con conceptos tales como el confort, bienestar, elegancia, nobleza, naturalidad. A partir de asociaciones que entroncan en los instintos más primitivos humanos, donde se localizan fuertes condicionantes culturales que afectan a la percepción. Desde el antiguo arquetipo de la cabaña tradicional, la madera ha superado su condición primitiva y ancestral y hoy ha alcanzado nuevas cotas en su utilización en el campo de la arquitectura interior, cubriendo todos los registros desde lo rústico hasta lo ultra contemporáneo. Arquitectos como Kengo Kuma han reinterpretado la arquitectura tradicional en versiones contemporáneas sin perder su esencia de origen. Asimismo, se traduce el empleo que ha adoptado la madera en sus obras. Gracias. Bueno, la madera no solo es un elemento que normalmente se puede ocupar como un elemento de revestimiento, como un elemento de aplicación de la madera, sino que se ha vuelto el día de hoy un elemento en el cual se puede ocupar en general en toda la parte estructural. Se pueden hacer edificios completamente de madera. Incluso en Japón viene una nueva tendencia de hacer edificios de madera hasta de 5 a 8 pisos. Entonces, han habido una revolución en ese sentido. Uno de los principales expositores de este tipo de arquitectura basada en madera, estamos hablando de, como lo dicen, de Kengo Kuma, que en este caso podemos ver, por ejemplo, el Museo de Investigación. eh, Normalmente él ocupa no solo la parte estructural, ocupa una parte estructural en mezcla de metal con madera y aparte también de eso, toda la parte perspectiva es en madera debido a las características principales que da en madera. Dentro de sus principales obras se encuentra la Plaza Comunitaria Towada, el Museo de Arte Popular de la Academia de Artes de China. También existen algunos otros trabajos como un campo base en Mont Blanc, en Francia. Entonces hemos visto que sí ha ido cambiando en ciertos lugares su composición y principalmente aplicación y utilización de diferentes materiales, pero sobre todo su arquitectura se ha basado en madera. La madera, los revestimientos en madera son fáciles de instalar y tienen múltiples opciones de acabados de acuerdo a las diferentes exigencias que implica el proyecto. Vamos a ver que todo el material, lo que es la madera, presenta ventajas con respecto a otros materiales, incluso sintéticos, debido a que gracias a la madera podemos obtener diferentes formatos, presentaciones, calidades, algunos más ligeros, otros más pesados, algunos sostenibles, de fácil de manipulación, inclusive algunos los podemos crear hasta con formas y con presentaciones hasta mediante modelos computarizados. Sin embargo, vamos a ver que tiene unas limitaciones como es su capacidad al ser un combustible, su sensibilidad hacia agentes naturales o algunos otros agentes como pueden ser tanto de microbio o agentes como insectos también lo pueden afectar. Es un material de baja densidad, pero que a nivel estructural es una gran resistencia. Ofrece además otras características como son un excelente aislante térmico y aislante acústico, haciéndolo una excelente opción para la mayoría de climas, tanto de Centroamérica como de algunos otros lugares. Sin embargo, vamos a ver que uno de los problemas fundamentales es la deforestación y por ende también tenemos que tener cuidado con la regulación. Después del siglo XIX hubo un gran descenso de las reservas de madera, entonces a partir de eso se empezaron a establecer ciertos reglamentos o acuerdos internacionales para el cuidado de la madera. De aquí que el día de hoy la investigación
para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Fondo Mundial de la Naturaleza, por sus siglas en inglés WWF. Actualmente dicen que el descenso muestra que pasamos de tener 8 billones de hectáreas de bosques a únicamente 3,04 billones, es decir, una pérdida de prácticamente 5 billones, una pérdida de prácticamente el 60%, más del 60% de la madera que tenemos en el planeta. A partir de esto, se creó en 1924 la Forest Stewardship Council, es decir, el Consejo de Preservación Forestal, el cual vigila que el cuidado o la utilización de la madera. En México, este consejo tiene, aunque no aplica directamente, utiliza la forestal como parte fundamental para poder lograr sus cometidos, y por eso existen lugares donde va a haber madera certificada. No todos los lugares, entendemos que incluso aquí en San Cristóbal existen lugares donde uno puede conseguir madera sin certificación, pero la recomendación es que siempre que se trabaje en madera, sea madera certificada, precisamente porque se está pagando un uso y principalmente se está buscando una reforestación. Ventajas. Giovanni, no sé si nos puede hacer favor de leer. Giovanni. Sí, 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 sí. Ventajas. A modo de resumen, se puede decir que del uso de la madera como material ofrece material renovable y ecológico al ser un recurso forestal que se puede obtener de fuentes sostenibles. Mejorar en el cambio climático por actuar como purificador ambiental, disminuyendo el carbono en el ambiente. Ahorro energético, pues no hay en qué invertir en energía para elaborar o transformar el material, ya que el árbol produce su propia energía para su desarrollo. Redu- Reducido impacto ambiental. Por el bajo consumo energético, produce residuos no contaminantes reutilizables. Gracias a fuentes sostenibles controladas, no contribuye al calentamiento global. Material reciclable. Cuando la madera culmina su vida útil, puede ser recuperada y utilizarse en proyectos interiores y carpintería. Gracias, Giovanni. Entonces podemos ver que como ventaja el material ofrece diferentes tipos, tanto desde la parte ambiental hasta la parte estructural y ahorros principalmente hasta en calefacción o en otros materiales. En la construcción vamos a ver que no solo tenemos ventajas a nivel general el uso de la madera, sino también a la vez en la parte de construcción. Vamos a ver que si se hace una vivienda en madera, van a tener poco peso, eso se traduce en tener cimentaciones de menor costo. Ese sistema tiene alta resistencia a movimientos sísmicos. Las cámaras térmicas que se puedan construir mediante sistema de constructivos de muros puede permitir un aislamiento térmico y acústico muy bueno, de alta calidad. Eh, Además de esto, vamos a ver que el acabado que puede dar la madera, tanto en vetas y texturas, proporciona una mayor belleza y calidez a los diseños. La ligereza de la madera permite la transformación fácil y una reducción de costos por estos conceptos. En la parte de costos vamos a ver que en comparación con sistemas tradicionales, el sistema a base de paneles de madera puede reducir de un 15 a un 20% el costo con respecto a sistemas tradicionales de construcción. Sin embargo, pues vamos a caer que como desventaja vamos a tener que la madera es un material combustible. ¿Pero qué es la madera? Pues la madera es un tejido leñoso, el cual se va formando por fibras, hablando de un árbol, el cual al final de cuentas forma un fuste o tallo, ramas y raíces. Estas están formadas por células alargadas, tubiformes, orientadas en la mayor parte en dirección paralela al eje del tronco, y algunas otras con una dirección radial o circunferencia. También depende, si se dan cuenta en esta figura, podemos ver que no todas los troncos tienen el centro o la médula en la misma posición. Esto también depende mucho de las cargas de viento que puedan tener cuando van creciendo. La madera
vamos a ver que existen dos tipos de especies principalmente, la conífera y la latifoliada. José Manuel, no sé si puedes leer esa diapositiva. José Manuel. Sí, Inge. Estructura de la madera. La madera de las especies coníferas, como el pino, está formada mayoritariamente por un solo tipo de células largas, mientras que la madera de las especies latifoliadas, que presentan hojas planas y anchas, presenta una mayor diversidad de tipos de células especializadas, como son fibras, elementos de vaso y células parenquimáticas, lo que hace diferentes a las maderas de las coníferas de las latifoliadas, tanto en estructura, propiedades físicas y propiedades mecánicas. Gracias. Bueno, dos ejemplos claros son de las latifoliadas, el encino, y de las coníferas, lo que son toda la familia de los pinos. Vamos a ver que vamos a tener ahí pino amarillo, el pino insigne, este, el pinabeto, bueno, aunque el nombre exacto es abeto. Vamos a ver que entre las latifoliadas vamos a tener el encino, el roble, materias unas más suaves y otras más duras. Eso es lo que realmente vamos a tener. Hablando estructuralmente, existe una clasificación para las maderas, una A de alta resistencia, una B de baja resistencia, aunque también existe la de media resistencia. De la madera, como esta, con la que se hizo este mueble, se obtiene la celulosa, con la cual se fabrica el 95% del papel que se produce en el mundo, como por ejemplo el de este diario. El agua es uno de los componentes principales de la madera verde. Otro, en menor medida, es la lignina, que se utiliza en fármacos veterinarios y además parece tener un gran futuro en la producción de plásticos biodegradables. Además, la madera es lo que le da calidez y confortabilidad a este espacio. Pero, ¿qué es la madera? La madera es un material biológico de origen vegetal, que constituye la parte sólida de árboles y de arbustos y que está recubierta por la corteza. En general, para obtenerla se utilizan los troncos, pero también ramas y raíces. La madera de los troncos puede emplearse en forma de láminas, chapas finas, triturada en tableros y como macizo para obras de construcción y carpintería. También la aprovecha la industria química, en especial para la obtención de celulosa, nitrocelulosa, aceites y ácidos. La madera de ramas y de raíces se utiliza para obras finas de carpintería o triturada para la obtención de alguna resina o la elaboración de medicamentos regionales. Su función en el árbol es de sostén y transporte del agua y las sustancias nutritivas del suelo hacia las hojas. La madera del tronco da soporte a las ramas que forman la copa y fija las sustancias de reserva, almacenando los productos transformados en las hojas. Todas estas funciones determinan la naturaleza de la madera, caracterizada por su porosidad y por su alta resistencia en relación con su peso, propiedades que la hacen totalmente distinta a otros materiales de construcción. Una de
las industrias de la madera de primera transformación más singulares es la de obtención de chapa. Una tecnología milenaria que ha evolucionado hasta nuestros días gracias a las propiedades de la madera y al ingenio del hombre. El viaje de la madera hacia su transformación se inicia en esta ocasión en una plantación. Tras 20 años, estos árboles han alcanzado la madurez para abastecer las fábricas. Una vez recolectada, la madera es transportada hasta el parque de madera de la fábrica. Aunque en algunas fábricas el almacenamiento de la madera se realiza en balsas, en España suele realizarse en seco, en patios donde las pilas de madera alcanzan los 6 metros de altura. El trasiego de máquinas y material en el patio es continuo. El buen hacer de los operarios hace que esta orquesta mecánica esté afinada en cada uno de sus movimientos. Durante el tiempo de espera de la madera en el patio, antes de su entrada a la línea de producción, está expuesta al ataque de agentes biológicos como hongos de azulado. Para mitigar su incidencia, se suelen instalar aspersores para pulverizar protectores fungicidas. Tras la prolongada espera, las trozas elegidas, ya sean para obtener chapa a la plana o por desenrollo, son preparadas y limpiadas. Se eliminan las irregularidades y defectos y se descorteza. A continuación, las trozas son cortadas a una longitud adecuada a las dimensiones del torno o de la rebanadora. En esta operación, se suele sobredimensionar la longitud de la troza para posteriormente eliminar los defectos producidos sobre sus cestas. La chapa se obtiene por desenrollo. Las trozas, ya descortezadas, son colocadas en una de las máquinas más singulares de las industrias de la madera de primera transformación. Se trata de la desenrolladora. Es una máquina robusta que puede sobrepasar las 30 toneladas de peso. La troza es cargada y centrada con tecnología láser, con el fin de obtener el máximo rendimiento. A continuación, las garras telescópicas sujetan la troza y la hacen rotar contra la cuchilla ubicada en el carro portaherramientas. La separación entre la cuchilla y la barra de presión corresponde al espesor de la chapa. Los cortes iniciales, apenas sin continuidad, corresponden a la fase de cilindrado. Con esta operación se logra eliminar la conicidad o curvatura de las trozas. Una vez alcanzado un cilindro perfecto, comienza la fase de desenrollo. En ella se obtiene la chapa de manera continua, siguiendo una espiral de Arquímedes a velocidades en torno a 120 metros por minuto. La troza se desenrolla con una apariencia fácil, aunque tras el proceso se esconde toda una tecnología. Cuando el desenrollo termina, se obtiene un cilindro perfecto de madera, conocido en la industria como curro o bolo, que según el tipo de madera puede destinarse a otras industrias de la madera. Esta lámina continua es posible obtenerla gracias al conjunto cuchilla-barra de presión. Mientras la primera corta, la segunda comprime la madera delante de la cuchilla. Durante todo el desenrollo, la estabilidad de la máquina es capital para obtener
una buena calidad de la chapa. Los enormes esfuerzos que se producen en esta operación hacen necesario que el conjunto tenga una gran rigidez e inercia y evitar así las nocivas vibraciones. La chapa obtenida, tras ser cizallada, pasa inmediatamente al secadero, donde perderá el agua que ha necesitado para reblandecerse. Con estas chapas se construye uno de los tableros con mejores características mecánicas de la industria de la madera, el tablero contrachapado. Tras clasificarla por calidades, se procede al armado del tablero. Este puede ser manual o a máquina y consiste en la superposición perpendicular de capas sucesivas de chapa encolada. El encolado de las chapas se realiza en encoladoras de rodillos con dosificaciones de 200 a 300 gramos por metro cuadrado. Sea cual sea el espesor del tablero, el número de chapas siempre es impar. De esta manera, se logra estabilizar el conjunto por simetría. Tras un preprensado en frío que facilita el manejo del conjunto, se introduce en la prensa de platos calientes, donde presión, temperatura y tiempo se encargan de fraguar la cola. Urea para interiores y fenólicas para exteriores son las más utilizadas en esta industria. La madera está llegando al final del camino en la fábrica. Ya ha sido transformada en un tablero sólido y uniforme, que solo necesita los últimos retoques para estar listo para su comercialización. El escuadrado marca la longitud y anchura final del tablero, eliminando la sobredimensión que se dio a la chapa en el proceso de cizallado. Por último, las lijadoras de bandas o de rodillos se encargan de calibrar el tablero en espesor. Los tableros, ya terminados, se apilan y clasifican. El sistema de clasificación de tableros contrachapados hace referencia a la especie o especies que lo integran, la calidad de las chapas, especificando la cara y la contracara y el tipo encolado. En los tableros para uso estructural, un riguroso control de calidad permite al usuario utilizar estos tableros con unas características físicas y mecánicas contrastadas. Aquí, en el almacén, acaba el camino que ha recorrido la madera desde el bosque hasta verse convertida en un producto industrial. Pero este no es el fin del viaje. Ahora comienza otra apasionante etapa, donde la madera convertida en tablero volverá a transformarse. Formará parte de un friso, de una puerta de madera, o quizá nos acompañe en la cubierta de un barco de recreo en nuestras vacaciones. Sea cual sea su destino, sin duda se convertirá en una pieza de madera que el hombre ha sido capaz de construir a partir de finas chapas de madera.
Bueno, vamos con la parte de la madera, ahora sí en forma. Pues la madera, como lo hemos dicho, existen ya aplicando en la parte de construcción o utilización, se puede encontrar de manera natural. De manera natural, los tableros o trozos sólidos son los que más se pueden trabajar, teniendo como tamaños el tablón, que va de los 5 centímetros hasta los 10 centímetros de espesor y de ancho de 10 hasta 30 centímetros. Las tablas de 2 a 4 en el grosor o en el espesor y de ancho de 10 a 20 centímetros. Las tablillas de 1 centímetro, perdón, a 3 centímetros de grosor y con un ancho de 5 a 9 centímetros. Y por último, los listones con un espesor de 1 centímetro a 4 centímetros y al igual que en el ancho. Ay, disculpen, jóvenes. Se lo dije. Gracias. Vamos a encontrar como maderas blandas a las principales que son el pino, el abeto, el cedro, el álamo. Son tipo de maderas blandas. Estas maderas blandas se llaman blandas porque normalmente provienen de lugares más fríos del mundo, países nórdicos. Son plantas que en la mayoría tienen sus hojas, son hojas finas y con un crecimiento relativamente rápido, por eso se ocupa mucho en la construcción. Son perennes, se caracteriza por un veteado en tonos claros, como lo podemos ver. Es un material de construcción básico y se encuentra en diferentes formatos. En ese renglón vamos a ver que también en México se encuentra una gran cantidad de ese tipo de materiales. Aquí en México tenemos el pino, el abeto y el cedro. También existe el álamo. Bueno, en madera no son los únicos, existen una cantidad importante de madera, incluso dentro de mi canal de YouTube pueden encontrar ustedes ahí, pueden poner clases de madera o familias de maderas y van a encontrar alrededor de unos 50 o 60 tipos de maderas diferentes. Bueno, vamos con las maderas duras. Estas crecen en lugares más tropicales o semitemplados, donde se encuentran especies perennes como precarias, pero también presentan una mayoría de materias, de maderas que son de mayor calidad, mayor resistencia, belleza, dureza y durabilidad, como son el roble, la haya, el cerezo y el nogal. También estas maderas, como se ven, no son solo más duras, sino que también el tipo de veteado y formas y colores son un poquito más, se ven los colores un poco más fuertes que en el caso de las anteriores. Nosotros no solo podemos ocupar madera natural, sino también la podemos encontrar por su composición artificial, es decir, como madera contrachapada, laminada, aglomerada, fibras orientadas o de densidad media. Manda, Isaí. Bueno, creo que no. Bueno, vamos a ir con cada una de ellas. Primero vamos con la madera maciza. La madera maciza son tableros formados de madera natural. Tableros formados de manera natural, como lo vimos en el video, son un tipo de madera que se fue creando por una composición de madera natural. Se utilizan tradicionalmente como elementos delineales de entablado. Suelen ser apreciados por la textura natural y con acabados generalmente transparentes para su protección. Como medidas naturales tenemos la duela, el barrote, la tabla, el tablón, el polín y la viga. En pulgadas, 4 por 8, 3,5 por 3,5, 2 por 8, 10 o 12 pulgadas. La tabla, 1 pulgada por 8, 10 o 12, 1 pulgada, 2,54 centímetros, para eso para poder entender el espesor. Y la duela, que es el elemento más pequeño, espesor de 2,5 centímetros por 10 centímetros. La madera contrachapada, que fue el video que vimos, también se conoce como plywood, es una madera terciada, está compuesta por chapas finas, como lo pudimos ver, las cuales se encolan y se van colocando y se van superponiendo una sobre otra, pero perpendicularmente, así que una de esta manera y otra manera de esta, otra vez una horizontal, otra va vertical, horizontal, vertical, y siempre de manera impar, para que tenga una chapa central. Siempre de manera impar para que tenga una chapa que sea el centro. Está la madera laminada. Esta se produce con la misma técnica anterior, sin embargo el proceso de encolado es de mayor calidad. Si nos podemos dar cuenta, existe
enchapado y después un contrachapado para poder fabricar materiales de mucho mayor espesor. Incluso actualmente es un tipo de madera que se ocupa mucho en la creación de muebles. La madera aglomerada, muchas veces nosotros confundimos algunos de estos recursos, contrachapada, aglomerada y demás. La aglomerada pues es una madera que se compone de partículas de madera blanda que son fibras dispuestas de manera paralela. Aquí todas están colocadas de la misma madera, de la misma manera, no hay perpendiculares, todas exactamente en la misma posición, por eso tiene una baja resistencia, pero se hacen a baja presión y a elevadas temperaturas con un pegamento, una cola de plástico. Son de muy baja resistencia, por ende son más económicos, se ocupan principalmente en la colocación de revestimientos internos o en la colocación para elementos aislantes, también se ocupan en la parte de algunos muebles. Las fibras orientadas o también conocidas como OBS es un derivado de los aglomerados, se compone normalmente por toda la parte de virutas. ¿Sí? Se compone por toda la parte de virutas, las cuales se van disponiendo de manera cruzada, como lo podemos ver en la imagen superior, como formando una X, y se van prensando y contrachapando con a altas temperaturas, con un encolado también, con un pegamento, y esto permite tener una mayor calidad. Tiene mejor calidad tiene una mayor resistencia que la aglomerada, pero mucho menor que la contrachapada. También existen los que también se conocen como MDF, es una fibra de densidad media, normalmente proviene de lo que son los bagazos que vamos a tener, triturados, los cuales se colocan de manera de alta precisión, es decir, son esporas de madera que se encolan y se presionan a altas temperaturas, dándole un tipo de resistencia no tan alta como las orientadas o el contrachapado, pero sí mayor a las chapadas. La ventaja que se puede tener es que la calidad es muy prolija. Vamos a ver que es muy suave, principalmente para lo que son muebles o acabados, es excelente tipo de material. También tenemos los tableros especiales, incluso ya existen máquinas de control numérico o impresoras que trabajan con madera. Si nosotros queremos hacer piezas de madera, ya se pueden hacer con impresoras de control numérico, o como su nombre como sus siglas lo dicen, CNC, que pues, se pueden hacer cortes, curvas, se pueden hacer plantillas, paneles con cualquier tipo de dibujo o entramado.